Buen día, tenga todos ustedes, mi compañera Lina Paola Pérez y yo, Angie Liliana García Espite, le vamos a hablar sobre la ley 1314 de 2009, regida en julio 13 de 2009. Buen día, tengan todos ustedes. Pues esta ley la hizo fue por mandato del presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia a la presente ley. Interpreta la economía limitando la libertad económica para expedir normas contables de información financiera y de aseguramiento de información que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y en particular los estados financieros brinden una información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, los funcionarios y los empleados de la empresa. También los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas tanto naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras. Este se hizo con la finalidad en atención al interés público, las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de información en los términos establecidos en la presente ley. Sus principios son la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas de la acción del Estado. Esta se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de la contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Mediante las normas de intervención se podrá permitir u ordenar, por tanto, el sistema documental contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los informes de gestión y la información contable, en especial los estados financieros con notas, sean preparados, conservados y difundidos electrónicamente. A tal efecto, dichas normas podrán determinar las reglas aplicables al registro electrónico de los libros de comercio y al depósito electrónico de la información, que serían aplicables por todos los registros públicos como el registro mercantil. Dichas normas garantizan la autenticidad e integridad documental y podrá regular el registro de libros una vez diligenciados. Las facultades de intervención establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria, a la contabilidad financiera gubernamental de competencia del Contador General de la Nación o la contabilidad de costos. La presente ley está dirigida a personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar una contabilidad, así como los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera de su promulgación y aseguramiento. En desarrollo de esta ley y en atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias socioeconómicas, el gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviadas, o que estos sean objeto de aseguramiento de información a nivel moderado. En desarrollo, el programa de formalización empresarial por razones de política de desarrollo empresarial. El gobierno establecerá normas de contabilidad y de información financiera para las microempresas, sean personas jurídicas o naturales, que se cumplan los registros establecidos en
los numerales del artículo 499 del Estatuto Tributario. Deberán sujetarse a esta ley y las normas que se expidan con base en ella, quienes sin estar obligados a observarla pretendan hacer valer su información como prueba. Para los propósitos de esta ley se entiende por normas de contabilidad y de información financiera el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, norma técnica de revelación, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías que permiten identificar, medir y clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente de una forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente con su forma legal. Las normas expedidas en desarrollo de esta ley únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo determine la legislación fiscal, únicamente para fines fiscales cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información financiera, y las de carácter tributario revelarán estas últimas. En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de información financiera. Para los propósitos de esta ley se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulen las calidades del personal, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se componen de unas normas éticas, normas de control de calidad de trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y de normas de aseguramiento de información distinta de la anterior. El Gobierno Nacional podrá expedir normas de auditoría integral aplicables a los casos que hubiere que practicar sobre las operaciones de un mismo ente diferentes auditorías. Los servicios de aseguramiento de información financiera de que trata este artículo, sean contratados con la persona jurídica o naturales, deberán ser prestados bajo dirección y responsabilidad de contadores públicos. Bajo la dirección del Presidente de la República, con respecto de las facultades regulatorias en materia de la contabilidad pública o a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías contables e información financiera y de aseguramiento de información, con el fundamento de las propuestas que deberá presentarles en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismos de normalización técnica de información contable, de información financiera y de aseguramiento de la información. En adelante, las entidades estatales que ejercen función de la supervisión ejercerán sus facultades en los términos señalados en el artículo 10 de la presente ley. Para la expedición de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo observarán los siguientes criterios. Primero, verificar que el proceso de elaboración de los proyectos por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública sea abierto, transparente y de público conocimiento. 2.
Considerarán las recomendaciones y observaciones que como consecuencia del análisis del impacto de los proyectos sean formuladas por la Dirección de Manejo de la Política Económica como entidades estatales que ejercen funciones de inspección, vigilancia o control. Tercero, para elaborar un texto definitivo y analizar y acogerán cuando resulte pertinente las observaciones realizadas durante la etapa de exposición pública que los proyectos que se les serán trasladados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con el análisis correspondiente indicando las razones técnicas por las cuales recomiendan acoger a no las mismas. Dispondrán la publicación en los medios que garanticen su amplia divulgación de las normas junto con los fundamentos de sus conclusiones. La quinta es: revisarán que las reglamentaciones sobre contabilidad e información financiera y aseguramiento de información sean consistentes, para lo cual velarán porque las normas a expedir sean consistentes. Las normas a expedir por otras autoridades de la rama ejecutiva